Bueno, nosotros estamos en comunicación con Facundo, quien es integrante de Correpi, coordinadora contra la represión institucional, para hablar precisamente de la Marcha de la Gorra que se desarrolló estos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para conocer un poco más a fondo de cómo está la situación en el país, al menos en este último año. Facundo, muy buenos días. Charles Escobar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por el contacto. No, gracias a vos por atendernos. Facundo, bueno, ¿cómo estamos en cuanto a gatillo fácil, en cuanto a represión policial? ¿La Argentina viene avanzando? ¿Seguimos estancados? ¿Sigue siendo más que preocupante o estamos peor? No, bueno, la situación no ha avanzado, digamos, para bien, ¿no? Lamentablemente es una situación que se sostiene, que ha tenido momentos de mayor recrudecimiento, como lo fue el gobierno de Mauricio Macri, pero es una situación sostenida, la cuestión represiva principalmente en los barrios, ¿no? Sobre los chicos, sobre los pibes, las pibas, lo que es el segmento entre 14 y 25 años que nosotros tenemos identificado como el objetivo o el sector donde mayor represión se descarga en los barrios populares. Y bueno, en ese sentido vemos con preocupación, por un lado, el sostenimiento de la situación respecto al gatillo fácil, que si bien son números que han ido en baja, no tiene que ver con ningún tipo de políticas públicas, sino más bien con que han crecido otras prácticas que generan peores resultados, como es la muerte en lugares de detención. Hoy en día 2/3 de las personas asesinadas por el Estado son asesinadas en lugares de custodia, en cárceles, comisarías o directamente dependencias donde ni siquiera están habilitadas para detener gente. Así que lo que vemos con preocupación que no hay, salvo algunas primeras medidas que tomó la ex ministra Frederick al principio de esta gestión, a partir de algunos reclamos que desde Correpi le acercábamos. Nosotros tenemos una agenda hace muchos años donde proponemos algunas medidas, no para combatir la represión en sí, porque eso implicaría cambios mucho más grandes, pero sí para mermar los efectos de esta situación. Y bueno, algunas se han tomado, han dado resultados, pero la mayoría no, y bueno, hoy vemos las consecuencias. Y ahora, y esto que, porque, a ver, es curioso, es sumamente curioso que, o llamativo, que más allá de todas las denuncias que se hacen, las marchas, la visibilización que hacemos desde algunos medios de comunicación de esta situación, digo de algunos porque hay otros que fomentan, ¿no? La represión y el gatillo fácil. Más que válida la aclaración. Sí. Digo, ¿por qué no se toman cartas en el asunto? Porque me parece a mí que la cosa pasaría por, a la hora de formar a las fuerzas de seguridad, formarlas de otra manera. A nosotros, por lo menos en estos 30 años de experiencia que llevamos en esta lucha, lamentablemente la conclusión que llegamos es que la cuestión formativa ya no es un tema, o no ha sido tampoco un tema determinante en ese sentido, porque en estos 30 años se han hecho distintas reformas policiales que incluyen reformas en los programas de formación de las fuerzas, y sin embargo esa situación no se ha modificado. La cuestión pasa por la utilización de la represión como herramienta de control, ¿no? Obviamente eso hace que cada gobierno la administre de forma diferente, pero la finalidad es la misma. La finalidad es utilizar la represión como método de control y como forma también de hacer pasar, por ejemplo, los ajustes económicos. Lo vivimos, como mencionábamos recién, en el caso de Mauricio Macri, y lo vamos a ver también ahora, o ya lo están prometiendo, adelantando, en el caso del gobierno de Javier Milei. Y después, durante otros gobiernos donde quizá no pareciera, por lo menos en las tapas de los diarios, que se viviese un contexto absolutamente represivo, bueno, la situación de todas formas sigue siendo preocupante porque la represión se termina descargando de forma, llamamos nosotros, preventiva en los barrios, y eso lamentablemente no ocupa las grandes planas de los diarios, ¿no? Lo que pasa todos los días en las villas y en los barrios populares, sobre los hijos y las hijas de la gente de laburo, de la gente que vive en los barrios, que es totalmente marginada y excluida de la sociedad, y a la que solamente le ofrecen soluciones como el narcotráfico, el trabajo precarizado y demás. Bueno, muchas veces con los pibes y las pibas de esos barrios
se terminan utilizando como soldaditos para el crimen organizado, para el narcomenudeo, y después con una política absoluta de descargue los terminan asesinando bajo el caso de gatillo fácil o bajo casos de muertes en lugares de detención. Entonces, digo, la represión transversalmente es una política de Estado porque justamente trasciende a cada gobierno y se utiliza bajo ese mecanismo. Entonces, en la medida que no cambien las cosas de fondo, digamos, respecto de la sociedad en la que vivimos, lamentablemente terminar con esta problemática es imposible, pero bueno, como decíamos recién, sí se podrían hacer cosas que eviten la cantidad de muertes que se cobran el día de hoy. ¿Preocupa que Patricia Bullrich vuelva a hacerse cargo del Ministerio de Seguridad? Sí, totalmente porque tengamos en cuenta que durante toda la campaña se vaticinaba que quien se iba a ocupar de ese área iba a ser Victoria Villarroel. Entonces nos preocupaba, obviamente, también el hecho de que una persona que reivindica la última dictadura militar ocupase ese lugar. Pero bueno, todo quedaba dentro de todo en el marco de la hipótesis, ¿no? Si bien nosotros la verdad que no teníamos ninguna duda, lo cierto es que Victoria Villarroel no había ejercido ningún cargo de esas características. En este caso, directamente no necesitamos ni siquiera apelar a la imaginación, porque a Patricia Bullrich la sufrimos en carne propia durante los 4 años que estuvo a cargo de la gestión del ministerio durante el gobierno de Mauricio Macri, y terminó con las peores cifras de la vuelta a la democracia. Patricia Bullrich, al cargo del ministerio, dejó el gobierno con una persona asesinada cada 19 horas, o sea, más de una persona por día. Entonces, por supuesto que sus antecedentes nos preocupan, y bueno, ahora pareciera además que los resultados electorales han envalentonado a este sector y vuelven con promesas de mayor violencia y mayor represión de la que ya ejercieron cuando les tocó ser gobierno en otra oportunidad. Te voy a hacer una pregunta que va con trampa. A ver. No, pero buena onda, o sea... Está bien, sí, no, me gusta porque justamente lo que me interesa de este tipo de notas y de los espacios que ustedes nos dan, que para nosotros son muy importantes, es la posibilidad de que en la conversación a quienes nos están escuchando podamos acercarle una visión distinta, ¿no?, a la que escuchan todos los días en los grandes medios, como decías vos recién, que fomentan el gatillo fácil, que fomentan este tipo de políticas, que fomentan el odio a determinados sectores de la sociedad, y desde estos lugares, gracias a ustedes, tenemos la posibilidad de generar un sentido común distinto, una línea de discusión distinta, y es importantísimo. Bueno, va la pregunta. Vienen haciendo la Marcha de la Gorra desde hace muchos años. La pregunta es cada vez más masiva? Esta fue la 7ª marcha que se hace. La Marcha de la Gorra es un espacio que surge como confluencia de distintas organizaciones, de distintos espacios políticos y también orientaciones. Algunas son organizaciones políticas, organizaciones sociales, movimientos de derechos humanos, como el caso del espectro que incluye a Correpi. Y aclaro esto porque salieron algunos medios que la convocábamos nosotros, y en realidad no, nosotros somos parte de un espacio más grande que convoca a la movilización. Y año tras año lo que vemos es sí una convocatoria más masiva, pero bueno, lo más preocupante, o por lo menos lo que más nos preocupa a nosotros, es la confluencia de cada vez mayor cantidad de personas que han sufrido esta situación, digamos. Es una marcha que tiene el foco puesto en las personas que lo han sufrido en carne propia, más allá de las organizaciones que podemos acompañar o denunciar la situación que les tocó vivir. Pero vemos cada vez más participación de pibes y pibas que tienen historias para contar de lo que viven en los barrios, o de madres, padres que han perdido a sus hijos, a sus sobrinos, a sus familiares en situaciones represivas. Entonces, sí es una marcha que incluye cada vez más gente, más sectores participantes, pero lo más preocupante es eso, que cada vez confluyen más
familiares o personas que les tocó vivir esta situación en carne propia. Ahí está, ¿dónde estaba la trampa en eso precisamente, ¿no? En que si es cada vez más masiva no tiene que ponernos contentos, sino que al contrario nos tiene que preocupar. Facundo la entendió, pero rapidísimo, y yo hago la aclaración por las dudas que alguien no lo haya captado. No, lamentablemente es así. De hecho, mira, ya que hablamos de esto, nosotros teníamos en los inicios de Correpi una compañera, madre de un chico que fue asesinado por la policía, hablo de Delia Garcilaso, madre de Fito Ríos, que fue asesinado en la década de los 90, y que ella fue una de las impulsoras de Correpi como organización y también del archivo que nosotros presentamos año tras año. Bueno, eso fue una idea de ella particularmente, a partir de una provocación del ministro Corach en el año 95, 96, y ella decía algo que bueno, es muy cierto. Nosotros militamos para que Correpi deje de ser necesario. Nuestra militancia es justamente para que nuestra organización deje de ser necesaria en la sociedad. Entonces, bueno, va un poco en el sentido de esto que vos me preguntabas, ¿no? Ojalá tengamos que dejar de hacer la marcha de la gorra porque no haya casos como los que nos toca denunciar. Pero bueno, lamentablemente las cosas están yendo en el sentido contrario. Facundo, te agradecemos muchísimo la comunicación y contá con nosotros para lo que considere necesario. No, muchas gracias a vos, a tus compañeros y tus compañeras ahí de la radio. Esperemos que los tiempos que se avecinan, si toca que sean todo lo difícil que estamos previendo, bueno, nos encuentre a todos en la mayor unidad posible, y eso nos permita sobrellevarlo de la mejor manera. Cuenten con nosotros también para lo que necesiten. Ojalá no tengan que convocarnos y que no vivamos todo lo que venimos viviendo, pero bueno, para lo que sea ahí vamos a estar. Facundo, un gran abrazo. Abrazos, por favor, hasta luego. Pasaba Facundo, integrante de Correpi, coordinadora contra la represión institucional, para charlar con nosotros acerca de la situación de la sociedad argentina con los casos de gatillo fácil y muertes en centros de detención. Freeway 90.7, El Tránsito 93.9, La Uniradio 91.7, las radios que integran la red de medios del oeste.